Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Unión, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, en este programa. Tengo el gusto de que esté con nosotros hoy la doctora Diana Mondino, profesora universitaria, economista, una persona que trabaja y se preocupa fundamentalmente para buscar el equilibrio, el orden, que la gente viva mejor y sobre todo preocupada porque la escuché el otro día o varias veces por el tema de luchar contra la inflación, que para mí es el cáncer que corroe siempre el bolsillo de los menos pudientes. Lamentablemente muchos de estos años de reinstalada la democracia hemos sufrido esa consecuencia. Para mí, doctora, es un gran gusto y honor que esté hoy en Corriente de Pensamiento. Así que le agradezco enormemente su presencia y la dejo que usted con total libertad comience a abordar los temas o el tema, para después vamos dialogando, que usted crea conveniente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. De todas maneras, una aclaración, también Córdoba, soy cordobesa y trabajo bastante en Córdoba. Así bueno, pero una patita en cada lado. Es la primera y la segunda, porque Córdoba le desalojó a Santa Fe en cuanto a electores se refiere. Bueno, es una ciudad que por una provincia, una región que por estar en el medio del país tiene una serie de características bastante diferentes a otras provincias que son más limítrofes con otros países. Pero a mí me tocó compartir gobernación con el doctor Angeló. Él por su provincia, yo por la mía. Bueno, pero ya eso hace mucho, no hay que contar las cosas de hace mucho. Hay que concentrarse en el futuro. Hay que contar el futuro, pero hay que dejar de recordar el pasado para que sirva hacia el lanzamiento del mediano y largo plazo. Bueno, si no se cometen errores como se está cometiendo ahora con la inflación, que es el tema que tratábamos recién. A ver, la inflación tiene muchos males. Por supuesto, el que usted mencionaba al principio de afectar más a los más pobres, pero ese es solamente uno de los malos problemas que genera la inflación. Porque al dificultar la posibilidad de ahorrar o de hacer cualquier tipo de actividad que uno diga, bueno, postergo esto en aras de algo que va a ser mejor, porque cuando llegue no me va a alcanzar el dinero, o no sé qué grado de incertidumbre habrá, o no sé qué medidas tomará el gobierno para solucionar el problema. La cuestión es que también eso afecta a los pobres, afecta a los que ahorran y nos quita a todos el futuro. Esa es la parte más criminal que tiene la inflación. Porque si uno tuviera un mecanismo en donde supiera con exactitud cuánto va a ser la inflación, uno pudiera protegerse de esa manera, bueno, es muy poco práctico tener que estar actualizando precios y salarios todo el tiempo, pero se podría. El tema es que la inflación distorsiona, y algo que tampoco se dice nunca, distorsiona precios relativos. Quien subió hoy el precio está mejor que quien todavía no lo subió. Y pensémoslo en términos de salario, que los salarios en general se mueven a cierto ritmo, compensando la inflación pasada. Entonces, por definición, van con un pequeño atraso. Y si quisieran ir a la inflación esperada o estimada, nos generaría otro tipo de problema. En un caso, se perjudica el asalariado porque va corriendo lo de atrás. Y si quisieran anticiparse a poner la posible nueva inflación, ahí se encarecen los costos de las empresas, que entonces, como tienen que pagar más por los salarios, pues tendrán que de alguna manera transferirlo a los precios que cobran. Con lo cual, la inflación es perversa por el lado que la mire. Por todo. Mire, doctora, una pequeña interrupción. Te hablo de Córdoba. Yo durante mi gestión de gobierno tuve una frustración muy grande debido a la inflación. Pues iba a instalar una fábrica importantísima, un emprendimiento importante, que la encabezaba don Fulvio Pagani, cordobés, Astori también, y Anín Masud,
Y viene un día don Fulvio, me dice, mire, Pocho, lamentablemente por este tema de la inflación no vamos a poder llevar a cabo esta obra. Era una obra que a mí me había encantado que se hiciera en mi provincia, a 10 cuadras del puente Libres Uruguayano. Fíjese, por causa de la inflación no se pudo llevar a cabo. Adelante, doctora, discúlpeme. Y, sí, ¿no? Y debe haber tantos casos similares, porque el mero hecho de que sea difícil ahorrar para el futuro es un problema. Y otro problema más de la inflación es que dificulta enormemente el crédito. Porque el crédito, digamos, lo que paga el deudor tiene que compensar lo que debe ahorrar el acreedor, el inversor. Imagínense en un banco. La gente que hace un plazo fijo espera cobrarlo, obviamente, y eso es lo mínimo que va a tener que pagar un deudor, porque además tiene que pagar IVA, ingresos brutos, el banco tiene que pagar sus gastos, tiene que hacer encajes. Entonces, cuanta más inflación haya, más tiene que pagar el banco al inversor, al señor que haga un plazo fijo. Claro. Y al acreedor esto se le piramida. Piense usted que en este momento una tasa de un plazo fijo esté, pongámosle, en 34, 35%. Un crédito, el banco no puede prestarlo todo, tiene que prestar un 20% menos, tiene sus gastos. O sea, ya con eso solo te tiene que hacer un aumento del 25% en esa tasa. Tiene que ponerle 21 de IVA y tiene que poner, no sé cuánto será en su provincia ingresos brutos, pero algo es. Entonces, ya con eso solo, usted ya le tiene que meter 50% más a la tasa de crédito. Entonces la gente se enoja con los bancos. Y uno dice, no, no son los bancos los malvados que quieren cobrar mucho, porque si pretenden cobrar mucho se quedan sin clientes, ¿no? El problema es, obviamente, los impuestos, obviamente el encaje, y obviamente que la base sobre lo que se calculan los impuestos, que es la inflación, es tan alta. Y sin crédito un país no crece. Ahora, doctor, ¿usted no cree que, o mejor dicho, la consulto, ¿cuál cree que tiene que ser el rol que cumple el Estado? Y acá no tenemos un Estado elefantiásico, tenemos un mamut muerto. Tenemos un Estado que gasta barbaridades en cosas que no son necesarias. Que hace el Estado, uno dice sí, que haga cumplir las normas, pero ¿cuáles normas? Hay toneladas de normas, muchas de ellas contradictorias. Entonces el Estado a veces las puede hacer cumplir, a veces no. Si las hace cumplir todas serían de cumplimiento imposible. Entonces tenemos que tener un Estado que se ocupe de las funciones básicas, que son defensa, seguridad y justicia. Defenderse de ataques exteriores, que gracias a Dios en Argentina pareciera que por la ubicación geográfica, por cómo son nuestros vecinos, no es un problema. Seguridad es gravísimo en Argentina, no nos estamos ocupando de la seguridad. Quien diga lo contrario, que camine a la calle, no, ni siquiera digo de noche, a ver si va. Y justicia, los conflictos entre particulares, adoptar un chico, un contrato de alquiler, un choque de un auto, todo eso lleva años y años y años. Entonces sabemos que ni seguridad ni justicia se están cumpliendo como debería. Además... Mire, doctora, la verdad es que lo que usted dice es cierto. La seguridad es una función excluyente y exclusiva del Estado. Tiene monopolio. Si nosotros nos fijamos, tiene que ser, la justicia es el poder judicial, diremos, es uno de los 3 poderes del Estado. A veces estamos acostumbrados, en realidad, o mal acostumbrados, a decir el gobierno, y el gobierno son los 3 poderes en realidad, ¿no? Ojalá, mire, ojalá, yo estoy harta, cansada, enojada, furiosa de que la gente confunde Estado con gobierno, y que este gobierno, más algunos más que hemos tenido en el pasado, confunde gobierno con partido. No nos engañemos. Ayer hemos visto, bueno, no sé, esta se transmite varias veces, ¿no es cierto? Pero hemos visto, por ejemplo, para muchos actos partidarios que se usan elementos propios del Estado. Un lugar, la policía que no se paga extra, un montón de elementos, llevar y traer... O sea, eso es absolutamente impensado, no debería existir. Sin embargo, confundimos Estado, gobierno y partido. Eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Pero déjeme volver al tema de las funciones del Estado. Ya dijimos que defensa, seguridad y justicia están, bueno, muy flojitas.
Las otras funciones que debería cumplir el Estado en un Estado moderno, un Estado civilizado, un Estado como se ha desarrollado Argentina hasta ahora, es salud, educación, infraestructura. Y también todos vemos que, en fin, podría mejorar notablemente eso. El problema es que el Estado argentino se dedica a una inmensa cantidad de otras actividades adicionales que no son su rol, que no le pertenecen. Encima las hace mal. Pero esto es un tema grave, nosotros en la cantidad de empresas públicas que tenemos. Las actividades que se dedica a poner precio a uno y precio a otro y que después tiene que estarlo subsidiando. Las dificultades que genera desde la planificación de, no sé, de actividades que son muy propias de cada ente. Entonces, eso es lo que hace que uno dice, no, que el Estado esto, el Estado otro. Momentito, ¿qué Estado? ¿El Estado que deja que te roben las autopistas y que te las cobren 2 veces más de lo que vale? ¿Ese es el Estado que queremos? Entonces, una cosa es defender al Estado y otra cosa es defender este Estado. Yo creo que tenemos que los órganos de control tienen que tener una función fundamental. Lamentablemente en nuestro país no se dan esas circunstancias. Porque bueno, pero ¿por qué no se dan? ¿Por qué no se dan? Nosotros tenemos a nivel nacional la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Con qué frecuencia miran? Cuando uno mira algo, sobre todo cuando hay inflación, mirás un contrato de hace 5 años, ya perdiste la proporción, 1.000 pesos de hace 5 años, era mucho, era poco, comparado con qué. ¿Cómo se hicieron las licitaciones? ¿Cuándo se hicieron? ¿De qué manera? Justo todo lo... Entonces, eso es algo que debería ser muchísimo más importante, que auditoría y sindicatura actuaran con una celeridad de la cual hoy carecen. No sé si tienen los recursos suficientes y la idoneidad suficiente del personal. Me imagino que sí, me imagino que sí. Y si no, bueno, reforcémoslo. Y yo le diría 2 cosas más, doctora. El defensor del pueblo, que solamente hubieron 2 defensores en todo este transcurso, fue el 94, que ahora lo manejan empleados administrativos, no los defensores del pueblo electos como corresponde. Pero además de todo eso, yo soy un opositor a que los órganos, los entes autárquicos estén intervenidos. Por eso se presta a facultades, a otorgarle facultades extraordinarias a interventores, ya sea PAMI, ya sea ANSES, ya sea una serie. Yo creo que allí... Los entes reguladores en energía, los de la electricidad y los del gas. Hay muchísimas de estas actividades en donde aún quienes lo desempeñan sean personas muy preparadas y capacitadas. Así es. El mero entender y comprender el problema lleva un tiempo muy grande. Si cada vez se va a estar cambiando la persona que esté a cargo, se desperdician meses. Si encima el que viene no sabe mucho o considera que tiene ciertas prioridades políticas, entonces estamos, digamos, a la deriva, ¿no? Usted sabe, doctora, que yo integro este organismo que preside Jorge La Peña. Ajá, y que lo fundó don Roque Carranza, el doctor Albito y todo eso, el tema energético. Sí, señor. Que en su momento Jorge fue el secretario de Energía, que magníficamente bien con nosotros, ¿no? Ahora, todo esto esta actitud por la cual el país, en lugar de mejorar, hemos decrecido. ¿Usted cree que viene de cuántos años más o menos? Bueno, no importa desde cuándo viene, queda claro que viene desde hace mucho, que la pendiente se está acelerando, que cuando uno empieza a rodar, al principio va despacio y cada vez va más rápido. Uno puede decir que son X décadas, el doble de décadas, pero el punto es que necesitamos orientarnos hacia el futuro. Argentina, cuando las pocas veces que intenta reconstruir algo que alguna vez funcionó. Pero el mundo ha cambiado, el mundo es otro, la globalización ha sido fenomenal, la descentralización en las decisiones es notable. Ya no es un señor que decide qué es lo que se hace en sus 25 fábricas en 25 países diferentes. Cada uno es autónomo. Se fabrica una piecita acá y otra piecita allá y se juntan en un tercer país. Y acá en Argentina seguimos teniendo centralización. Miren, tenemos centralización, por ejemplo, de las convenciones colectivas, de los salarios. O sea,
un cierto sector tiene que pagar lo mismo. De Jujuy a Tierra del Fuego, empresa chica, empresa grande, empresa nueva, empresa vieja, empresa endeudada o empresa floreciente. Empleado bueno, empleado malo, empleado joven, empleado viejo, empleado preparado, empleado vago. No puede ser. No Y puede ser. una pregunta que para mí es fundamental, que yo se la quiero hacer. ¿Usted no cree que los argentinos seguimos peleando por el pasado cuando tendríamos que pensar en el mediano y largo plazo? Totalmente. Yo decía, junto al doctor Frontera, con quien comparto una serie de cuestiones, que yo pienso que tenemos que pensar en la Argentina del 2040, donde yo ya no voy a estar, pero creo que esta es la misión que tenemos que desarrollar. Con función pública, sin función pública, trabajar para ver si las futuras generaciones reciben un país en forma distinta a la que tenemos. Totalmente de acuerdo. Lo único que importa es el futuro porque es donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Pero fíjese, usted es una palabra muy interesante. Peleando sobre el pasado en vez de analizar y estudiar. Yo, bueno, soy profesora en la Universidad del SEMA, tenemos un ciclo de historia que es extraordinario y la cantidad de veces que uno escucha algo que es muy diferente a lo que uno creía, a lo que escuchó. Sin embargo, con datos, con documentación, con investigación, uno ve, no era como yo decía. Aquí tenemos en Argentina una cantidad de mitos extraordinarios. Algunos son mitos muy dañinos, porque nos han hecho creer cosas que no valen la pena, y otros son muy beneficiosos porque nos han constituido como nación, ¿no? Hay de todo. Pero Argentina no debe discutir sobre el pasado, debe entender el pasado. Y de ahí nos pondremos a trabajar en el futuro. Y para trabajar en el futuro hay que entender el lugar de Argentina en el mundo. Hay que entender... Doctora, yo creo que la política internacional tiene una enorme trascendencia, que la llevemos con coherencia y con la gente que estudió los temas, que conoce los temas, y insertando a este mundo globalizado, pero con personalidad, con capacidad y con conocimiento. Totalmente de acuerdo. Además, toda decisión tiene pros y contras. A veces uno cree que esto es mejor que esto otro. En la vida diaria, ¿no? Uno está totalmente diciendo, bueno, me compro estos zapatos que me gustan mucho, pero ojo, que después no me alcanza para la cuenta de gas. O sea, hay permanentemente decisiones. La cuestión es que el funcionario esté preparado, capacitado, sea idóneo para el tipo de tema en el cual lo han asignado. Estamos teniendo cada vez más experiencias en donde se pone a personas por su lealtad o amistad con la, digamos, con la persona de más arriba, y esto es a nivel nación, provincia y municipios, y no personas que estén preparadas o que tengan la más mínima capacidad para ese puesto en particular. A mí usted no me puede poner de ministro de salud, de ninguna manera. Tiene que poner a alguien que sepa algunos temas. A mí no me puede poner a jugar el fútbol, de ninguna manera. No me puede, y hay cosas que uno más o menos sabe, pero sabe poquito. Hay gente que sabe mucho más. Pero acá estamos privilegiando la amistad, el secreto, digamos, una camarilla. Y eso realmente... El amiguismo. El amiguismo, dentro de todo, yo no lo objeto tanto, porque el amigo, digamos, comparte valores. Aquí estamos hablando de algo que es un poquito más pecaminoso, ¿eh? De que estamos hablando de que una mano lava la otra. Estamos hablando de que la corrupción de unos es factible solo porque hay otros que hicieron la vista gorda. Eso es gravísimo. Y no lo decimos. Pero lo que usted decía, hay dos cosas fundamentales que yo siempre digo que hizo el embajador Carlos Manuel Muñiz. Uno, el Instituto del Servicio Exterior, como usted decía, yo soy tal cosa, lo puedo ser. Yo creo que tienen que ser la mayoría, pueden quedar 4 o 5 para que tiene el presidente de la nación. Pero además tienen que ser diplomáticos de carrera, a mi criterio, hasta altura de los. Y el otro es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, tengo el gusto de integrarlo. Ahí la parte la lleva muy bien el embajador Hugo, que es el hombre que se encarga de la Comisión de Energía. Jorge Hugo Herrera Vegas. Hugo Herrera Vega, que es un gran persona y un gran amigo. Esto en el Cali. Yo digo,
que estas son dos cosas importantes que hay que tenerlas en cuenta y así tenemos que manejar. Tenemos que dejar de improvisar. Yo veo que por ahí no se nos cae, me incluyo yo, la idea, yo reconozco, me equivoqué muchas veces. Y creo que la humildad, el conocimiento de los temas y tener un buen equipo es de enorme trascendencia para que las cosas se hagan bien. Por supuesto, en cualquier empresa usted pone a personas que tengan razonable capacidad para saber hacer o para querer aprender lo que hay que hacer. Aquí en Argentina, cuando alguien se porta mal y hay que sacarlo del puesto, le dan una embajada. Y esa es la persona que después nos representa en el mundo, o la persona que tiene que tratar de tomar alguna decisión. Así que eso no es un tema trivial. Pero la idoneidad, la preparación, y yo insisto, la capacidad de aprender. Porque por definición nadie sabe qué tarea tiene que hacer mañana. Yo llego a la oficina todos los días y digo, bueno, a ver, ¿qué será hoy? Uno tiene un objetivo, tiene ciertos pasos que ir cumpliendo, tiene que revisar tareas que se le han hecho, pero no es que uno sabe exactamente a las 10, a las 10 y cuarto y a las 10 y media qué es lo que tiene que hacer. Mucho menos un ministro, que le van surgiendo los temas como le explotan como bombas, ¿no? Pero tiene que ser una persona preparada de alguna manera, con dos cosas. Tiene que estar preparada con los conocimientos técnicos, o sea, hay cosas que son indispensables, y tiene que tener ciertos conceptos claros. A ver, no se puede gastar más que lo que uno tiene. Eso no es una cuestión de ideología, es una cuestión del más mínimo sentido común. No, es una cuestión indiscutida, digamos. Bueno, pero Argentina lleva 70 años prácticamente todo el tiempo con déficit fiscal, o sea que debería ser indiscutible, pero llevamos 70 años hablando del tema. O sea pero mire, doctora, no se hizo la reforma política que yo creo que hay que hacerla, la impositiva que hay que hacerla, la laboral que hay que hacerla. Y le dejo a usted 2 minutos y medio, 3 minutos para que usted se exprese con total tranquilidad, para que cierre. Las reformas que necesita Argentina son muchas, no me cabe ninguna duda. Las leyes que en su momento tuvimos, nadie era perfecto, pero en su momento pueden haber sido apropiadas. Hoy ya no lo son. Tenemos un clarísimo ejemplo con el sistema previsional, en donde ya no es una gran masa de aportantes que paga para unos pocos, sino que está totalmente invertido. Son muy poquitos los aportantes para muchos que están jubilados. Razón por la cual cobran muchísimo menos de lo que hubieran creído, imaginado o esperado, o digamos, obligatoriamente deberían haber recibido. Cobran muchísimo menos. Tenemos una legislación laboral que hace daño al trabajador y a la empresa. No beneficia a nadie, excepto a veces, en algunos casos, al sindicalista, ni siquiera al sindicato. O sea, son regulaciones que a lo largo de los años han ido poniendo pero tan estrecho el marco de acción que tienen empresas, empleados y los sindicatos como ente, que realmente no hay trabajo. Fíjese que hoy en Argentina no hay absolutamente ninguna figura que represente o defienda a los desempleados. No es el Estado, no son los piqueteros, no son los sindicatos. ¿Dónde está la voz del desempleado? En la academia es en el único lugar que decimos, que todo el mundo dice, ¡ay, cuántos pobres que hay! Bueno, pero a ver, ¿quién es el encargado de trabajar para que esto se solucione? Nadie, todo el mundo mira para que es otro el que tiene que hacerlo. Doctora querida, le agradezco enormemente su presencia. Usted sabe lo tirano que es el tiempo, pero ya voy a tener el gusto y el honor de volver a que sigamos hablando de estas cosas. Así será. Le mando cariño grande, le agradezco enormemente su presencia y ha sido un gran gusto tenerla hoy en este programa. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en Corrientes, espero. Listo, mucha suerte. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? Así yo llevo la torta. Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Quiero manifestar en el escaso tiempo que tengo para estas conclusiones mi agradecimiento, mi reconocimiento a la doctora Diana Mondino, con quien me gustaría seguir hablando, conversando y sobre todo analizando los temas del país. Ha demostrado conocimiento profundo del tema y sobre todo una objetividad que indudablemente a uno lo deja con un gran espíritu de seguir luchando para buscar soluciones de fondo para nuestra gente, para nuestro país, para todos, en definitiva. Así que quiero expresar que esto que hemos planteado en Corriente de Pensamiento, esto que seguimos planteando, lo vamos a ir profundizando, porque nuestro deber y nuestra obligación para con nuestra nación, para con nuestro país, para nuestra patria, en definitiva, es luchar hasta lo último, porque este es el compromiso que hemos asumido. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.